Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast del canal Integrity. Soy Meritxell Castells y lo que quiero exponer hoy es una visión diferente de lo que significa el nuevo orden mundial. Primeramente, os lo diré bien claro, no necesitamos un nuevo orden, pues ya tenemos uno, el orden natural, y funciona desde hace 14 millones de años. En el podcast voy a explicaros lo que hay tras un acontecimiento, el orden que hay detrás. Para ello vamos a entrar en el concepto del orden natural ya existente, el nuevo orden mundial que quieren imponer y el secreto que hay tras la electricidad, la sustancia inteligente del universo. El cambio que estamos dando y por qué quieren frenarlo. Entenderéis todo lo que nos ocurre y cómo podemos arreglarlo. Mi aventura comenzó aproximadamente hace unos 10 años, donde hice un descubrimiento increíble que quiero ir compartiendo con vosotros en este canal Integrity, y es que descubrí que el universo es muy inteligente. Y dices, bueno, ya sabemos que la naturaleza, el universo es sabio, es muy... No, muy sabio, muy inteligente. ¿Qué significa inteligencia? Significa comunicación. Vamos a quedarnos con esto, ¿vale? Bienvenidos al futuro, por si no lo he dicho. Bueno, vamos primero a hacer un poquito de historia, nada, muy poquito, para que entendáis dónde os quiero llevar. Fijaos, primero pensamos que la Tierra era plana y que además era el centro del universo. Luego nos dimos cuenta que no, y también nos dimos cuenta que nuestra galaxia tampoco era la única galaxia que existía. Vamos saliendo de ese estado egocéntrico. La realidad es muy grande para poder dar por hecho que lo conocemos todo, aunque saber lo sabemos. Sabemos, pero no conocemos. Quedaros con esto. Hasta ahora también se ha creído que la gravedad es la que mantiene al universo unido, ¿vale? Y que el espacio que une a los cuerpos celestes es vacío. Ahora nos estamos dando cuenta de que está cargado eléctricamente y además, ¿qué hay detrás de la electricidad? Estamos abriendo estos campos, porque sí que sabemos que son cargas que se mueven de un sitio a otro, pero ¿qué realmente produce la electricidad? ¿Qué hay detrás del secreto de la electricidad? Fijaos, También creíamos que habían solamente 3 estados de la materia, lo que conocemos, el sólido, líquido y gas. Y ya más tarde se ha descubierto que la materia tiene otro estado. Y aquí es donde voy, al plasma, que es un estado fundamental donde las partículas cargadas de los átomos están separadas más o menos grados. El plasma, el concepto del plasma, ha cambiado la manera de ver el universo, porque pensábamos que todo era átomos y espacio vacío y ahora vemos que hay partículas cargadas que no están unidas a átomos. El plasma es un excelente conductor. ¿Vale? Ahora quedaros con estos conceptos porque vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Fijaos que la mayoría de científicos que solo veían campos de fuerza gravitatoria no podían concebir la idea de nada más. Incluso Einstein, que también partió de una base que podía haber visto lo que había detrás, pero parece ser que no lo vio o no lo dijo. No pensaban que el universo podía ser, no concebían el universo como electricidad. Y ha sido a través de comprender, de hecho, todo lo que ha habido en la historia, cuando se ha entendido realmente lo que hay aquí y abrirnos a algo más, a comprender el sentido de las cosas cuando al final hemos podido ver lo que hay. Más calor en el exterior del Sol, en la corona, que en el centro. Y es porque viene de fuera, ¿vale? Pero una diferencia muy fuerte. Todo está conectado. Las personas, los seres de la Tierra, estamos conectados con la Tierra. Y el planeta Tierra está conectado con el Sol. Y el Sol con la galaxia, con el centro de la galaxia. Y a partir de ahí todo lo demás. Existen corrientes eléctricas por todas partes que conectan todo. La conexión es la base para que algo funcione. Por ejemplo, un ecosistema cualquiera, sea la naturaleza, sea nuestro propio cuerpo, funciona, está en salud porque está conectado. ¿Y de qué dependen estas conexiones? De nuestra química. Por eso os decía, no necesitamos un nuevo orden
químico, ya tenemos un orden natural, que es nuestra bioquímica, que es la que condiciona nuestras conexiones, tanto dentro del cuerpo como fuera del cuerpo, y es en base a esta química que es más parecida o más similar o más cercana al orden natural de la naturaleza, a lo que es originariamente el cosmos y nuestro planeta en su estado puro, la naturaleza tal como es, que no necesitamos otro orden, pero que ha estado pasando durante muchísimos años. Han introducido una química distinta que, si os fijáis, ha sido legal. Han hecho legal la industria química, los estudios, todo en base a un cambio químico del planeta. ¿Por qué? Porque quien controla la química controla las interacciones, controla la evolución, controla el comportamiento de la materia. Por eso, en el cosmos, el comportamiento es más previsible, es más puro, es más claro. ¿Por qué? Porque es, tal como debe ser. En cambio, cuando cambia ese orden, se convierte en algo, aparecen las enfermedades, aparece la contaminación, todo sale de su orden natural, todo se desvía, es como una enfermedad total de todos los sistemas. En este esquema que veis a continuación, os he hecho una diferenciación entre lo que aportaría el orden natural y lo que aporta el nuevo orden mundial. Si os fijáis, si todo está donde tiene que estar, tenemos salud, tenemos belleza en un sentido de proporción áurea, la naturaleza, nuestros cuerpos expresan la proporción áurea, está todo conectado. ¿Por qué? Porque los cuerpos están más puros y las conexiones son más directas. No hay ruidos, no hay impurezas que impiden las interacciones. Todo está conectado y entonces sobrevive. Hay integridad y la gente es feliz, hace lo que necesita hacer, hay desarrollo, porque todo está en su sitio. Cuando el orden natural está en nuestros cuerpos están sanos, hay calidad de vida. Si nuestra química es correcta, no destruimos nuestro ambiente, no destruimos el aire, no destruimos la tierra. Hay una mente sana y la mente sana es inteligente. Hay inteligencia, esta inteligencia del cosmos está en nosotros, con lo cual construimos, con lo cual cuidamos la naturaleza, con lo cual cada uno hace lo que sabe hacer lo mejor posible y ayudando al resto. Ningún animal destruye su medio. Pero ¿qué es este nuevo orden mundial que están haciendo? Produciendo cada vez más enfermedades, porque los cuerpos están fuera de su química, están intoxicados de tanta medicación, de tantos pesticidas que han tirado a la tierra, desequilibrando los ecosistemas. La calidad de vida baja la inteligencia, la gente destruye su medio, se enfrentan entre ellos, la gente está enfrentada. Ya de entrada, la educación, la educan así. Te enseñan a que eres alguien si pisoteas al otro. Eso no existe en un mundo ordenado. Hay hambre, hay necesidades, hay guerras, destrucción, gente enfrentada, gente que se vuelve enferma, gente que no se comportan correctamente. Cuando tienes un comportamiento destructivo, que haces daño a tus amigos, haces daño a tu familia, no eres tú. Es toda esa porquería que te están metiendo y que tú estás permitiendo, porque no haces nada. El no hacer nada te hace que seas un esclavo del sistema. En el momento que tú decides qué química introducir en tu cuerpo. El nuevo orden mundial no son unas leyes que ellos imponen. Es el control de la química, es el cambio químico hacia un comportamiento destructivo, porque quien cambia la química cambia el orden de las interacciones, cambia la afinidad y cambia los sucesos. Pero vamos a darle la vuelta a la tortilla. No todo es tan tétrico. Ya os he dicho que la naturaleza y el universo son muy sabios. El verdadero principio vital no ha sido afectado. Por eso, en el momento que dejas la naturaleza, sin afectarla, empieza a regenerarse.
el tiempo que hemos estado confinados, la naturaleza ha empezado a mejorar, han empezado a aparecer especies que hacía tiempo de plantas, de hierbas que hacían tiempo que no aparecían. Los pájaros cantan diferente, el cielo está más limpio. No es que seamos una plaga, es que tenemos que hacerlo mejor. Dentro de ese orden natural que ya tenemos, somos parte del planeta. Pero ningún animal destruye su medio. Esa falta de inteligencia es fruto de toda esa modificación química que están haciendo desde hace muchísimos años. Pero el planeta se regenera y nuestros cuerpos también se pueden regenerar. Tras el orden natural no solamente hay un concepto, hay algo mucho más amplio y que tiene que ver con una compensación que hay desde el universo para que todo vuelva a su orden. Esto es el acto de poder. De hecho, fijaros, lo que os he comentado antes, de que los seres de la Tierra estamos conectados con la Tierra, de la Tierra con el Sol, del Sol con el centro de la galaxia, con la galaxia y a partir de aquí con el resto. Esto no solamente es porque queda bonito, es porque nos llega información de referencia de manera ordenada de todo lo que vamos desarrollando en nuestra evolución. Y a partir de aquí se gestionan todas las necesidades evolutivas dentro de un orden natural, porque es de lo que nos toca. O sea, por ejemplo, ahora mismo no necesitamos, por orden natural, recibir información de lo que descubriremos dentro de 10.000 años, porque no nos toca. O sea, tenemos que vivir otras cosas mucho antes. Todo esto son informaciones que nos van llegando porque toda la química interactiva está ordenada para la evolución, si no hay interferencias. ¿Vale? A partir de aquí, si en la Tierra hay un desequilibrio, el Sol compensa. Y muchos de los fenómenos que no se comprenden del Sol, del por qué ahora el Sol pues, tiene una explosión solar, nos llega el viento solar, lo de las auroras, ¿por qué? Pues porque está compensando de alguna manera. Las informaciones nos llegan para compensar lo que carece y de hecho gran parte de todo este intento de control que ha habido es para controlar este asunto. El poder es la fuerza que pone todo en su sitio. Y es puro, no se corrompe. Para comprender realmente lo que es el poder, pensar en el Sol. Si la Tierra estuviera a un punto muy crítico, nos vendría una explosión solar que se acabarían todas las tonterías. Pondría todo en su sitio. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Porque estamos en un momento único. Fijaos, estamos mirando hacia las estrellas y lo que viene después es la comunicación con el principio inteligente. Comprender el principio inteligente para salir de donde estamos. Pero la comunicación con otras entidades inteligentes tiene que partir de una integridad de lo que somos y de lo que es la Tierra. Por eso hemos de devolver este orden natural, porque es desde el orden natural cuando uno puede generar un pensamiento o una acción correcta, que es acorde con todo el orden natural y la inteligencia que hay en el cosmos. De esta manera podemos dar desde la ciencia, y será el lenguaje que tengamos a partir de ahora para explicar todos los fenómenos, todos, los fenómenos científicos, los fenómenos paracientíficos, todo tiene explicación desde la ciencia, pero hemos de abrirnos. El secreto de la electricidad se ha desvelado en clave teológica y mitológica. Le han dado a la inteligencia una versión muy poco científica, pero era el lenguaje que teníamos en ese momento. Quizá lo hubiéramos podido hacer mejor, pero de momento era lo que había, y es lo que se conoce como los ángeles. Los ángeles es la sustancia inteligente. Lo que pasa es que se le ha dado cara, se le ha dado boca, pero realmente es esa sustancia inteligente, y es lo que hay detrás del secreto de la electricidad. Y ahora pensad en el orden natural de nuestros cuerpos, el orden natural de la naturaleza, la belleza que hay detrás. Y pensad en la belleza como inteligencia, no como moda. Para entenderlo, os explicaré una de las leyes, que es la de la optimización. Es una ley inteligente. Esto lo vemos pues, en la entropía, el aprovechar al máximo las cosas. Si os fijáis, la
figura más abundante en la naturaleza es la esfera, porque es la que solventa más la incertidumbre. Y si os fijáis, por ejemplo, también las abejas, ¿por qué utilizan el hexágono en sus colmenas? Son inteligentes, la naturaleza es inteligente. ¿Por qué? Porque es la manera de empaquetar sus colmenas donde pueden guardar más, o sea, más en lo mínimo. Ocupando el mínimo, guardamos el máximo. Esto es inteligencia. Y en el universo funciona así, o sea, en el momento que podemos transmitir la máxima información en el mínimo tiempo o usando la mínima energía, estamos utilizando cada vez sistemas más inteligentes. Nos movemos en esos parámetros. Pero esto son cosas que surgen a partir de un cuerpo con un cerebro dentro de su orden natural y que es a partir de aquí cuando puede expresarse esa parte intrínsecamente humana, que es la mente, y que parte de un cerebro ordenado y libre. La mente es la substancia libre y siempre partirá de una parte ordenada. Si hay orden natural en nuestros cuerpos, nuestros pensamientos serán adecuados para nuestra evolución y se acercarán más a las leyes de la naturaleza y del cosmos. Si hay desorden, que es lo que están imponiendo, hay destrucción. Gente que tiene ideas destructivas, gente que se destruye, personas que se pelean, pensamientos que no concuerdan, que no son ni coherentes. ¿Veis la diferencia? ¿Pero por qué? Porque el orden natural es la referencia. Es la referencia que tú tienes de manera natural sin hacer nada y que funciona cuando tú la dejas hacer. Porque es lo que hace que tu corazón lata, que tu cerebro piense, que genere esas conexiones. Tú haces tu parte libre. Pero tienes esa base de orden natural y no existe una libertad real si no partes de un orden natural. Fijaos que la inteligencia es algo completamente opuesta al ego. Ningún ser inteligente antepone el orgullo al conocimiento. La educación, creada desde una inteligencia dual, lo único que ha hecho es destruir. Y fijaos aquí todas las carreras de la industria química, la medicina. Ahora es cuando se ha visto con todo este asunto del coronavirus. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues es evidente. Intentar siempre llevar nuestros cuerpos a ese orden natural, comiendo sano, saliendo a la naturaleza, respetándola, usando jabones orgánicos, comiendo alimentos que aporten integridad, que son alimentos íntegros. La sal es un ejemplo de ello. La sal, cuando es sal natural, tal cual sale del mar, no daña. En cambio, cuando la refinan, le añaden yodo, esto ya no es sal. Ya no es ese alimento íntegro. Tenemos que alimentarnos de integridad si queremos integridad. Y lo más importante es un acto de conciencia. Tener autoconciencia de lo que está sucediendo, ver y empezar a cambiar. Pero cuando uno no ve, está encegado en sí mismo, cambia la química. Empieza a comer diferente. Aunque de momento no lo sientas, impónete una química más natural. Y empezarás a ver cómo tu cerebro cambia. Cómo te empiezas a alejar de todo esto que están imponiendo y que además lo hacen legal. Porque es lo que quieren. El control de la química del planeta. Ya tenemos un orden natural. ¿Y algo más que puedes hacer para ayudar? Si eres músico o conoces a algún músico, existe una afinación que es el 469 Hz, afinado en el La, y que puedes afinar tu instrumento. Para mí es como lo encontré, como parte de una evolución natural y es muchísimo más armónico con la transformación de los cuerpos que está viniendo ahora. Nos volvemos más energía, tenemos que cambiar las cosas. Y mientras, si queréis, como remedio de urgencia, podéis usar una frecuencia que está en los 2 primeros podcasts de este canal, que es una frecuencia para restablecer el orden natural. Lo tenéis ahí y explico cómo la puedes usar
momentáneamente, pero que sepáis que eso es algo natural, que surge de nosotros, que debemos despertar este superhéroe que tenemos y que solamente cambiando esa química, con conciencia. Hasta la próxima.